Es muy probable que todos ustedes tengan algún concepto de la inteligencia artificial, la estén usando, inclusive ahora para estudiar. Pero ¿alguna vez se han puesto a pensar cómo funciona, en qué imita, cuál es la base de la inteligencia artificial? Bueno, esto se origina en el año 1936 con Alan Turing, que se le ocurrió alguna máquina que pudiera emular el razonamiento humano. No fue el primero, pero sí el que impulsa esta idea. En el año 1956 se impone el nombre de inteligencia artificial. Pero de vuelta, la pregunta es, ¿en qué se basa la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que trata de imitar? Bueno, lo que trata de imitar, como ustedes probablemente sepan, son las neuronas, cómo se comunican las neuronas, cómo se forman los circuitos cerebrales. Esto es lo que hace apasionante la inteligencia artificial. Y más apasionante todavía lo que ustedes van a experimentar en tercer año. Estudiar el funcionamiento del cerebro. Estudiar cómo las neuronas se comunican entre sí. O sea, que ustedes, para saber inteligencia artificial, tienen que saber cómo funciona el cerebro. Eso es lo que se viene haciendo hace 85 años, tratando de saber esa anatomía del cerebro, esa histología, cómo funcionan las neuronas, cómo se unen entre sí. Bueno, ahora tienen la oportunidad de estudiar el ejemplo de la inteligencia artificial, el cerebro humano, lo más apasionante que hay en el universo. Eh, Mi nombre es Fabián Kremaski, soy médico neurocirujano, soy el profesor titular del área de neurología clínica y quirúrgica y actual director de este curso. ¿Cuáles son los objetivos en tercer año? Tres fundamentales. Esto que acabamos de decir, comprender los mecanismos fisiopatológicos de los principales síndromes neurológicos del sistema nervioso central, periférico y autónomo. Y algo muy importante que insistimos ahora y lo vamos a insistir el año que viene en cuarto año, integrar estos conocimientos para entender la inteligencia humana, para entender cómo funciona el cerebro, tienen que saber anatomía, histología, embriología, fisiología, que ya lo han visto en los años previos. Y muy, muy importante, y no nos cansamos de insistir, es que conozcan la semiología del sistema nervioso y asociarla a esta fisiopatología. Ustedes están cursando relación médico-paciente 3, están viendo semiotecnia, así que aprovechenla y traten de unir las maniobras semiológicas con la fisiopatología. Y el tercer objetivo, no menos importante, es introducir estos cuadros neurológicos al cuarto año, que haya algo fluido. Ustedes tienen la oportunidad, creo, única de poder integrar tercero con cuarto año como si fuera una sola materia. Por eso, lo que yo siempre digo en estos casos es, bienvenidos a Neurología 1. El año que viene, en cuarto, va a ser la Neurología 2, pero tomen estas 6 semanas más las semanas de semiología como la base del año que viene. O sea que ustedes no van a cursar Neurología 2 en 2 semanas, sino van a tener varios meses. Eh, todos los docentes decimos que nuestra rotación es la más linda, pero creo, como les expliqué recién, que con el auge de la inteligencia artificial, todo lo neurológico está en su pleno crecimiento, hay interés en todo lo que se le ocurra. Tenemos la neurología, la neurocirugía, la neuroeducación, neurolingüística, neuroeconomía, neuromarketing. A veces está medio exagerado algunos conceptos neurológicos, pero volviendo a las neurociencias clínicas, es un verdadero desafío intelectual muy interesante. Les doy un ejemplo. Si yo les digo a ustedes que tienen un paciente con una hemiparesia proporcional derecha, o sea que la cara, la mano y el brazo esté igualmente paralizada, con sus conocimientos de anatomía, la lesión donde va a estar en la cápsula interna contralateral. Si yo les digo que otro paciente con ACV tiene una paresia no proporcional a predominio braquial, o sea que está más deficitario el brazo derecho, y yo les digo, ¿cuál es la arteria afectada? Es la comunicante anterior. Si ustedes tienen un paciente con un par craneal y alguna alteración motora, sensitiva o cerebelosa contralateral,
eso es un síndrome alterno. Y así podemos estar hablando meses de cada uno de los síntomas y el desafío que tiene en forma muy, muy interesante para ustedes asociar ese concepto de anatomía, fisiología, la semiología y poder dar un diagnóstico con absoluta precisión y sin ninguna otra herramienta que su propio cerebro. Por otro lado, las neurociencias clínicas, especialmente la neurocirugía, quizás hay una expansión en innovación. En cuarto año yo doy una optativa, que es una optativa de neurotecnología, que la venimos dando ya hace muchos años, inclusive un par de años antes de la pandemia, donde ya empezamos a hablar de inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, mecatrónica, robótica, o sea, todas esas herramientas que sirven para que la neurología, las neurociencias, la neurocirugía no tengan límites. No paramos de aprender cosas. Esto lo hace tan apasionante. Pero bueno, si estamos hablando de neurología, ¿qué es la neurología? Es una rama de la medicina, ya hemos hablado, que estudia los trastornos del sistema nervioso, tanto central, periférico y autónomo. Pero el neurólogo no solo estudia eso, sino que también va a estudiar síndromes en relación a la membrana que cubre el encéfalo, como las meninges, los meningismos, la meningitis, los vasos en el ACV, también los nervios, la unión neuromuscular, los músculos, también ve la parte de rehabilitación. Y la neurocirugía, que es una especialidad aparte, que es la que yo hago y me apasiona tanto, es el tratamiento quirúrgico de las enfermedades del sistema nervioso. Como también les comenté, hoy la neurocirugía está muy asociada a la tecnología, por lo cual lo hace tan apasionante. Hoy en día un neurocirujano tiene que conocer y saber actuar con ingenieros, bioingenieros, físicos, programadores, etcétera, etcétera. Es muy interesante. ¿Cómo va a ser el cursado? Bueno, tienen 6 semanas con una carga horaria de 4 horas por día. Van a tener teóricos generalmente de 12 a 14 y los casos clínicos va a ser de 14:30 a 16:30 y siempre insistiendo en la integración de los conocimientos de primero, segundo y tercero como una plataforma para cuarto año. Vamos a ver en 6 semanas estos temas: los síndromes lobares, déficit motor, desminimizante, conciencia, trastornos del movimiento, epilepsia, trastorno del sistema nervioso periférico y autónomo y motivo de consulta frecuente en neurología. Esto está diseñado específicamente para que haya una transición fluida y absolutamente coordinada entre este año y el año que viene, para que cuando ustedes lleguen a cuarto, ya todo esto lo hayan visto y estén familiarizados y no se encuentren con alguna sorpresa o que en cuarto me dicen, no, esto no lo vimos. Bueno, lo que van a ver en cuarto, lo van a ver en tercero y en cuarto vamos a ver más pacientes, vamos a ver los aspectos más clínicos, pero lo que ustedes van a aprender acá y en semiología es fundamental, fundamental que lo aprendan y que se saquen todas las dudas. El examen, el examen parcial va a ser el 31 de octubre, no como dice ahí la fecha. Después tienen esos finales en la primera, segunda y tercera oportunidad en las distintas mesas. Son escritos de múltiple opción con 4 opciones, una de las cuales es la correcta. Pero lo que a ustedes les interesa como futuros médicos es cómo vamos a aprender esta neurología tanto este año como el año que viene. Bueno, utilizando el método hipotético deductivo, o sea, razonar, como piensan y razonan los médicos mediante un algoritmo diagnóstico. ¿Qué es esto? Pues en la vida real, cuando se reciban, va a venir un paciente y ese paciente les va a presentar a ustedes un problema. El problema para el paciente es que le duele la cabeza, que tiene trastornos de memoria, que le duele la pierna, que tiene lumbalgia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en base a ese problema, los médicos tenemos una forma de buscar la solución
de manera ordenada, metódica, utilizando los conocimientos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, la PFO, y siempre con la finalidad de encontrar una solución para ese paciente. Entonces tiene un problema, una solución, y de ese problema a esa solución hay una forma muy bien estudiada de cómo hacerlo para que sea lo más fácil para usted y lo más eficiente para el paciente. Entonces, la idea es que ahora que están como principiantes en medicina, durante los 6 años de la medicina, llegan a un nivel intermedio, utilizando este método hipotético deductivo. Y después de la residencia, que van a ser 4 años más a los 6 años de la facultad, ya van a llegar al nivel de experto. Esto es el, este método hipotético deductivo. Pero vamos a la medicina. Razonamiento clínico y el algoritmo diagnóstico, que ustedes ya lo han visto. Yo me voy a detener en 2 puntos, el 1 y 2, pero como para dar un ejemplo y no hacer esto tan largo, pero ustedes ya saben que cuando el paciente ingresa con ese paciente un dolor de cabeza, ustedes tienen que interrogar. Lo interrogan como aprendieron en relación médico-paciente 1. Ustedes están en su escritorio, lo interrogan al paciente, pero cuando lo invitan a ir a la camilla para revisarlo, en su cabeza ya tienen una hipótesis diagnóstica. Si el dolor de cabeza fue brusco, el más fuerte de su vida, de golpe, sin ningún esfuerzo, y sobre todo en la nuca, pueden pensar en la ruptura de un aneurisma. Si el dolor es más crónico, progresivo, excruciante, que lo despierta de noche, que empieza a tener vómitos, y pueden pensar en un tumor. Entonces, cuando van a la camilla, ya tienen esa hipótesis y de todo el armamentario que tenemos los médicos para evaluar un paciente, vamos a elegir. Por ejemplo, no a todos los pacientes le vamos a hacer tacto rectal, pero si viene con un accidente de tránsito y tiene una lesión motora, es fundamental. Pero no si sospecha un tumor en la cabeza, en el cerebro o la ruptura de un aneurisma. Entonces yo voy seleccionando todas esas herramientas semiotécnicas para evaluar al paciente de acuerdo a la hipótesis que surgió en la anamnesis. Pues me vuelvo a sentar a mi escritorio ya con un diagnóstico sindromático, pienso, por ejemplo, otro paciente que consultó por temblor, pero ustedes en el examen neurológico le encontraron bradicinesia y le encontraron el signo de la rueda dentada, piensan en un síndrome parkinsoniano porque tiene bradicinesia. Entonces, la presunción diagnóstica tal vez sea una hipovitaminosis B porque el paciente es vegano y no creen que tenga enfermedad de Parkinson, entonces va a ser su presunción diagnóstica un parkinsonismo por déficit vitamínico y es fundamental el dosaje de vitamina B. Si ustedes piensan que este síndrome parkinsoniano es por una alteración del metabolismo del hierro, como la enfermedad de Halle-Bourden-Spatz, o del calcio, la enfermedad de FAR, o de la enfermedad de Wilson por una alteración del cobre, este síndrome parkinsoniano no va a ser por enfermedad de Parkinson, de acuerdo a su presunción diagnóstica, y el uso racional de los métodos complementarios le indica que tienen que pedirle un estudio del metabolismo del hierro, del calcio, etcétera, etcétera. Y después van a llegar al diagnóstico teológico, es decir, si esto era enfermedad de Wilson, enfermedad de FAR o no, y van a rever y tal vez una atrofia multisistémica o una enfermedad de Parkinson primaria para llegar al diagnóstico etiológico. El segundo punto que les quiero mencionar después de la anamnesis es el examen físico orientado por la hipótesis. Así como cuando van a un taller o a la peluquería, el peluquero y el mecánico tiene todas las herramientas, es fundamental que el médico tenga todas las herramientas. Entonces, cómprense ya en tercer año todo el instrumental que ustedes necesitan. No hace falta que se compren el de mayor calidad. Ahora en las plataformas comerciales tienen muchísima oferta de instrumental económico, accesible, que les sirve para
practicar para ensayar. Entonces, así como un músico no podría aprender a tocar un instrumento musical sin el instrumento musical, es imposible que ustedes aprendan la semiología neurológica y todo este algoritmo diagnóstico si no tienen el instrumental necesario. No van a aprender batería si no tienen batería. No van a aprender guitarra, ni violín, ni piano si no tienen el instrumental correcto. Y en medicina pasa exactamente lo mismo, con la ventaja, vuelvo a insistir en esto, que ahora tienen muchísimo instrumental médico muy accesible económicamente. Una vez que tienen ese instrumental, tienen que practicar. Hay una forma ordenada, que es la conciencia, parascranial, motor, sensibilidad, coordinación, reflejo, como ustedes estudiaron inspección, palpación, percusión y auscultación, se tienen que ordenar. Y un consejo, practiquen examen neurológico con personas sanas, o sea, entre ustedes, con sus familiares, porque la mejor forma de aprender el examen neurológico en forma metódica, ordenada, es repetirlo muchas veces, y siempre primero con personas sanas, familiares, amigos, entre ustedes, una y otra vez, hasta que lo pueden hacer casi sin pensar. De la misma manera que aprenden un idioma o aprenden un instrumento musical, con los acordes una y otra vez hasta que lo aprenden. Esto es extremadamente importante y algo que evaluamos mucho en cuarto año, que han adquirido estos conocimientos. Insisto, la semiología normal se aprende con personas normales. Practiquen, practiquen, practiquen de acá a cuarto año. Para que no se asusten, a veces hay una teoría, hay un cuadro que se llama neurofobia, que es un miedo a las neurociencias porque a veces lo ven muy complejo, pero les aseguro que son metódicos, ordenados, utilizan esos ladrillitos de conocimiento de primero, segundo y tercero. Esto es extremadamente fácil. De hecho, algunos estudiantes hicieron una investigación junto a mí sobre el concepto de neurofobia, o sea, ese miedo, y nos dimos cuenta que en la Facultad de Ciencias Médicas este miedo es muchas veces por el prejuicio, porque creen que es difícil. Y ese miedo los paraliza, ese miedo no los deja verdaderamente aprender la neurología. Pero espero haberlos convencido de que siendo ordenados tienen forma de aprenderla e insisto que es apasionante. Con respecto a los libros, hoy todavía sigue siendo muy importante estudiar. Algunos de ustedes estudian por internet. El problema de internet es que no está curado el contenido. Curado significa que nadie sabe quién escribió algunas cosas. A veces viene un estudiante y me dice, Doc, encontré esto en TikTok y uno le pregunta quién lo grabó y no saben. En cambio, en los libros hay contenido curado, ha sido evaluado, ha sido revisado y todavía sigue siendo imprescindible el uso de los libros para aprender toda medicina. Ahí tienen los libros que proponemos. Y si alguno de ustedes está interesado, en cuarto año usamos el Micheli, la última edición, así ya pueden ir estudiando también. Y por supuesto, aprovechen a los docentes. Tienen un grupo docente, tanto en tercero como en cuarto año, excepcional y muy predispuestos a enseñarles. Así que no se queden con dudas. Pregunten todo lo que quieran. Si tienen alguna duda, me preguntan a mí, fabiancremaski@gmail, o van al área de neurología y buscamos encontrarnos de alguna manera para sacarse las dudas. Finalmente, una sugerencia es que vayan incorporando conceptos de programación, no sean pasivos del uso de la inteligencia artificial, sino comprométanse un poquito más, estudiar un poquito más cómo son esos algoritmos, qué es la caja blanca, qué es la caja negra, los usos de la inteligencia artificial en salud. Es muy importante porque aquellos que temen que la inteligencia artificial va a reemplazar a los médicos, hoy les puedo decir que la inteligencia artificial sí va a reemplazar a los médicos, pero los médicos que no utilicen correctamente la inteligencia artificial.
Por eso hoy seguimos hablando de la inteligencia aumentada, o sea que es el uso de la inteligencia artificial como una herramienta que ayuda a mejorar la inteligencia humana, ese algoritmo diagnóstico, ese razonamiento clínico que hemos venido hablando. Así que por mi parte nada más, bienvenido a Neurología 1, espero verlos en Neurología 2 e insisto con lo que le dije recién, cualquier duda o comentario, eh, ahí tienen mis redes para ponerse en contacto conmigo. Disfruten la rotación y nos vemos pronto.